Bueno, vamos a desempacar esto. Imaginemos el siguiente escenario. Tienes que sentarte frente a tus padres, pedirles los ahorros de toda su vida. Que no era poco, por cierto. No, para nada. Hablamos de algo más de $245,000 y, mirándolos directamente a los ojos, tienes que advertirles que, pues existe un 70% de probabilidades de que pierdan hasta el último centavo en una idea de negocio. Es brutal. O sea, ese nivel de crudeza, de brutalidad, fue el origen literal de un imperio que hoy supera los $2 billones en valoración. Y lo que resulta verdaderamente insólito es que en la mente de la persona que pedía ese dinero, esa apuesta que suena pues casi suicida, era en realidad la opción más segura. Segura. Sí, la más racional y lógica disponible en ese momento histórico. Es que para entender esa aparente contradicción, quienes nos escuchan hoy tienen que cambiar por completo la forma en que solemos analizar el éxito. Totalmente. Normalmente, cuando intentamos diagnosticar por qué un sistema funciona, buscamos la claridad de una radiografía médica, digamos. Se espera encontrar una línea blanca irregular en el hueso, señalarla y decir, ahí está el problema. O ahí está la solución. Todo muy binario. A la mente humana le reconforta muchísimo esa linealidad. Claro, nos gusta que las cosas sean visibles, que se puedan meter en hojas de cálculo, o sea, que respondan a un causa y efecto inmediato. Pero el problema surge al entrar en el mundo de la disrupción tecnológica. Exacto. De repente, esa máquina de rayos X deja de funcionar. Y nos enfrentamos a un panorama turbio, lleno de probabilidades y horizontes temporales extraños. Y precisamente, esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Y tenemos muchísimo material. Una montaña de fuentes. Desde biografías detalladas, cartas anuales a los accionistas, hasta informes financieros e investigaciones de mercado sobre Amazon y su fundador, Jeff Bezos. Pero el objetivo hoy no es contar otra vez cómo una librería de garaje se hizo gigante. No. Se trata de extraer los modelos mentales específicos, las filosofías de liderazgo y la mecánica operativa. Queremos descifrar cómo procesa la información la persona que revolucionó el comercio global. Porque entender eso, esa arquitectura mental, es súper relevante hoy en día para navegar un mundo que cambia tan rápido. Sí, y para empezar hay que ir a 1994. Ese año es la clave de todo. En ese entonces, Bezos no era, digamos, un emprendedor novato buscando una idea para salir adelante. No, para nada. Todo lo contrario. Era el vicepresidente más joven en D-Show, una firma de Wall Street. Tenía una carrera estelar, ingresos increíbles, pura seguridad financiera. Ya tenía la vida resuelta, o sea. Exacto. Pero su trabajo era analizar la intersección entre las finanzas y las nuevas tecnologías. Y ahí fue cuando descubrió una estadística monumental. A ver. Vio que la adopción del Internet estaba creciendo a un ritmo del 2.300% anual. Espera, 2.300%. O sea, una cifra de esa magnitud ya no es una simple tendencia de mercado. No, es un tsunami. Es un cambio de paradigma para la civilización entera. Y la forma en que él procesó eso revela el primer gran modelo mental de nuestras fuentes, que es el marco de minimización de arrepentimiento. Ese nombre suena súper técnico, pero es muy humano, ¿sí? En lugar de hacer una lista de pros y contras de, dejo mi salario seguro frente al riesgo de una startup, él hizo otra cosa. Se proyectó a sí mismo a los 80 años. Ajá, un viaje mental al futuro. Y se hizo una reflexión implacable. Se dijo, a esa edad no me voy a arrepentir de haber perdido un bono anual en Wall Street. Claro que no. Pero la idea de no haber participado en esta cosa llamada Internet, de haberme quedado mirando desde afuera, eso generaría un arrepentimiento insoportable. Lo fascinante aquí es que ese marco reconfigura por completo la idea tradicional de riesgo. Para él, el mayor riesgo no era que la empresa quebrara al mes siguiente. Entonces, ¿cuál era? El riesgo supremo era la inacción frente a un cambio de esa magnitud. Una vez que superó esa barrera psicológica, pues el resto fue pura matemática. Por eso empezó con libros. Exactamente. No fue por una pasión romántica por la literatura, fue por los datos. Un catálogo físico de libros es infinito. Ninguna librería tradicional, por más gigante que fuera, podía tener físicamente todos los títulos que sí cabían en una base de datos en línea. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque plantear esto del marco de minimización de arrepentimiento suena brillante, ¿no? Súper lógico en retrospectiva. Claro, con el periódico del lunes todos somos genios. Exacto.
Pero aplicarlo en tiempo real es como, o sea, como decidir saltar de un avión sin paracaídas. Y justificas el salto solo porque calculaste muy bien la velocidad del viento. Es una analogía fuerte. Es que, ¿acaso no seguía siendo una locura irracional a pesar de la matemática? La gravedad sigue existiendo. Gravedad en tu analogía. Para casi todo el mundo, la gravedad, o sea, el riesgo real, es perder dinero o fracasar en público. Ajá. Pero en este marco, la gravedad es quedarse quieto. Es la obsolescencia garantizada. Si sabes que el avión se va a estrellar sí o sí, pues saltar sin paracaídas se vuelve la única alternativa racional. O sea, un fracaso temprano es solo el costo de aprender a volar. Exacto. Y esa aversión casi patológica a quedarse estancados nos lleva directo a la filosofía central que permea todas las fuentes de este caso. Ah, claro, la mentalidad del día uno. Esa misma. Es el mantra más importante de la compañía. De hecho, cada año, en el reporte anual, se adjunta la carta original a los accionistas de 1997. Como un recordatorio perpetuo, ¿no? De que siempre es el primer día de la era del Internet. Sí, porque el día 2, según Bezos, es el principio del fin. Significa estancamiento. Luego irrelevancia. Seguido de un declive dolorosísimo y finalmente la muerte de la empresa. ¡Qué intenso! Y para evitar ese día 2, las fuentes hablan de 4 pilares básicos innegociables. Así es. El primero es una obsesión total por el cliente. Y fíjate, no por la competencia, sino por el cliente. Claro, en vez de mirar de reojo al rival, asumen que los clientes siempre están, digamos, divinamente descontentos. Exacto. El trabajo es inventar cosas en su nombre, antes de que ellos mismos sepan que las quieren. El segundo pilar es resistir a los representantes, o proxies. Esto es buenísimo. Es no dejar que el proceso se vuelva más importante que el resultado. Ya sabes, la típica excusa de, salió mal, pero seguimos el manual a la perfección. Sí, la burocracia pura. En el día 1, el proceso es descartable. El tercer pilar es abrazar rápidamente las tendencias externas. Internet móvil, la nube, inteligencia artificial. Tienes que adaptarte en lugar de pelear contra eso. Y el cuarto pilar, que me parece súper aplicable para cualquiera, es la toma de decisiones de alta velocidad. Las famosas decisiones tipo 1 y tipo 2. Sí, porque las empresas crecen y se vuelven lentas, analizan todo 1000 veces. Pero este modelo divide las decisiones. Las tipo 1 son puertas de un solo sentido. Irreversibles y de altísimo riesgo. Esas requieren un análisis lento y súper detallado. Pero las tipo 2 son puertas de doble sentido, completamente reversibles. Si pasa y no te gusta, pues te das la vuelta y ya está. Y esas hay que tomarlas rapidísimo, con solo el 70% de la información. Si esperas a tener el 90%, ya vas tarde. Aterricemos esto. A ver, tomar una decisión tipo 1 es como decidir tatuarte la cara. Uy, sí, requiere pensarlo bastante. Requiere meses de contemplación. Pero una decisión tipo 2 es como hacerse un corte de pelo. Si queda mal, pues en un par de meses vuelve a crecer. Las empresas mueren cuando empiezan a tratar cada simple corte de pelo como si fuera un tatuaje facial. Exactamente. Ahora, tener esto claro en la teoría es muy bonito. Pero la fricción real viene en la práctica. ¿Cómo escalas eso, verdad? Sí, ¿cómo mantienes esa agilidad del día 1 cuando tienes más de 1,5 millones de empleados? Ahí es donde entran los mecanismos operativos. Y son bastante inusuales. Para evitar que la burocracia se tragara la velocidad, inventaron la regla del equipo de 2 pizzas. Me encanta este concepto. La regla dice que ningún equipo interno debe ser tan grande que no pueda ser alimentado con 2 pizzas familiares. Hablamos de 6 a 8 personas máximo. Y no es una broma sobre la comida en la oficina, ¿eh? Ataca algo llamado el efecto Ringelmann. La pereza social. Exacto. En grupos grandes la responsabilidad se diluye. Todos piensan que el otro va a hacer el trabajo. Con 2 pizzas, no que puedes esconder. Y para que funcione, les dan lo que llaman propiedad de un solo hilo. O sea, control absoluto de principio a fin sobre un solo servicio o producto. Pero a ver, aquí tengo una objeción genuina. Dime. Si agarras una empresa gigante y la divides en miles de equipitos de 2 pizzas, ¿no creas un ejército de pequeños hilos desconectados? O sea, ¿suena a que van a duplicar el trabajo en todos lados? Si conectamos esto con el panorama general, Amazon evitó ese caos obligando a todos a usar una arquitectura tecnológica súper estricta, las famosas APIs. Como bloques de Lego.
Tal cual. Todo equipo tenía que diseñar su código para que encajara perfectamente con el de los demás, sin importar si alguna vez se hablaban en persona. Estaban forzados a integrarse tecnológicamente. Lo cual nos lleva a otra regla loquísima. La muerte del PowerPoint. Adiós a las diapositivas. Prohibieron las presentaciones visuales en favor de memorandos narrativos de 6 páginas. Y las reuniones empiezan, fíjate en esto, con 30 minutos de lectura en absoluto silencio. Imagínate la tensión en esa sala. Por eso lo digo, no es como obligar a todo un equipo de directivos a unirse a un club de lectura improvisado en horario laboral. Parece una pérdida de tiempo. Parece. Pero si conectamos esto con el panorama general, tiene muchísimo sentido. El PowerPoint, con sus viñetas bonitas, es experto en esconder pensamientos mediocres. Un buen orador te vende humo con 3 diapositivas. Exacto. Pero si te obligo a escribir 6 páginas en prosa, tienes que construir ideas completas, oraciones con sujeto y predicado. Tienes que pensar profundamente para no quedar en ridículo en el documento. Y la lectura en silencio asegura que todos partan del mismo nivel de conocimiento antes de abrir la boca. Nada de perdí el hilo. Es un nivel de rigor brutal. Y ese mismo rigor tecnológico del que hablamos antes, el de los bloques de Lego, terminó creando, casi sin querer, otro negocio monumental. Claro, al ordenar la casa por dentro se dieron cuenta de que tenían una infraestructura de servidores tan buena que podían alquilarla. Así nació Amazon Web Services, o AWS. Hoy en día esa división sostiene a medio Internet. Solo en 2024 generó más de $100,000 millones. 100,000 millones. ¡Wow! Y todo este crecimiento, tanto del e-commerce como de AWS, es impulsado por el famoso volante de inercia. ¿El flywheel? Sí, que no es solo una palabra dominguera de negocios. Las fuentes lo describen como un bucle súper preciso. ¿Cómo funciona exactamente? A ver, empiezas bajando los precios, ¿ok? Ajá, lo cual atrae más clientes. Exacto. Ese tráfico de clientes atrae a vendedores externos a la plataforma, Claro. Y más vendedores significan más selección de productos. lo cual mejora la experiencia del cliente enormemente. Entonces hay más volumen de ventas, lo que te permite diluir los costos de la logística. Y vuelves a bajar los precios. El volante gira más rápido. Exactamente. Y le inyectan algoritmos a esto. Tienen modelos de precios dinámicos que cambian los precios de los productos más de 400 millones de veces al día. Es una barbaridad. Y esa velocidad y oxígeno financiero les permitió saltar a hacer cosas loquísimas. Como Amazon Prime. Lanzado en 2005, por pura intuición de Bezos, por cierto, porque iba en contra de todos los modelos matemáticos de la época. Dar envíos gratis ilimitados por un pago anual parecía un suicidio financiero. Los costos de transporte los iban a hundir. Pero la intuición del día 1 decía que si le quitabas al cliente la fricción de pagar envío cada vez, cambiaría su psicología. Y así fue. Y de ahí pasamos a las compras enormes, ¿no? Whole Foods por $13.7 mil millones, o el estudio MGM. Todo para alimentar el volante de inercia. Pero hay que ser claros con lo que dicen las fuentes. Todo este día 1 y esta hipervelocidad tiene un costo profundo. ¿Sí? Y es nuestro deber reportarlo tal cual lo muestran las fuentes, sin tomar partido. Hay un escrutinio público inmenso sobre la empresa. Críticas muy severas. Totalmente. Las fuentes documentan prácticas de vigilancia intensas, condiciones muy duras para los trabajadores en los almacenes, donde, los algoritmos dictan cada movimiento humano. Además de grandes esfuerzos antisindicales y un impacto ambiental gigantesco por mantener esta logística intercontinental operando en cuestión de horas. Es que es una tensión muy fuerte. Es una paradoja, realmente. La misma hipereficiencia que nos encanta como consumidores, pedir algo y tenerlo en la puerta en unas horas, es precisamente lo que tensa la maquinaria humana y ambiental en el fondo. Y mientras vemos esta tensión en la Tierra, el fundador está mirando hacia, literalmente, hacia el espacio y el tiempo profundo. A través de Bezos Expeditions, su firma personal. Sí. Veamos qué hace con todo ese dinero. Hay datos en las fuentes que son de no creer. En el 98 invirtió $250,000 en Google. Que hoy vale miles de millones. Luego inversiones en Airbnb, Uber, Twitter. Hasta compró The Washington Post por 250 millones. Siempre invirtiendo en infraestructura, ya sea digital, física o de información. Pero hay algo que rompe el molde. El reloj de los 10,000 años. ¿Ah, sí? A ver,
$42 millones enterrados en una montaña de Texas para construir un reloj mecánico que funcionará por 10,000 años. Aquí honestamente suena un proyecto de vanidad brutal. Podría parecerlo, sí, pero si lo miras dentro de su filosofía, es un manifiesto físico sobre el pensamiento a larguísimo plazo. ¿Cómo así? Bueno, ese reloj es el preludio de Blue Origin, su compañía aeroespacial. La premisa de Bezos es que la Tierra tiene recursos finitos, matemáticamente hablando. Ajá. Entonces, para que la humanidad no destruya el planeta por completo, la única salida es mudar la industria pesada y la recolección de energía al espacio. Y para eso, vende unos $1,000 millones en acciones de Amazon cada año, solo para financiar cohetes. O sea, mientras la mayoría de la gente planifica su próximo fin de semana, este tipo está invirtiendo en infraestructura orbital. Y al mismo tiempo, las fuentes mencionan el Bezos Earth Fund, con $10,000 millones para el clima, y el Day One Fund para personas sin hogar. El contraste es fenomenal. ¿O escritorios? A controlar la infraestructura de la nube, la logística global, la inteligencia artificial. Todo aplicando de forma casi obsesiva marcos mentales como la minimización de arrepentimientos y la regla del día 1. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan y buscan moverse más rápido en sus propios proyectos. Que no se trata de replicar a Amazon. Exacto. Se trata de copiar su categorización de decisiones. Identificar rápido qué es una decisión tipo 1 y qué es una tipo 2. Y si es tipo 2, moverse sin miedo al fracaso, sabiendo que se puede dar marcha atrás. Y para dejar una última idea sobre la mesa, algo provocador para pensar después de escuchar esto. A ver. Si Bezos estructura su vida e inversiones pensando en un horizonte de 10,000 años para la especie humana en el espacio, Ajá. ¿cómo juzgará la historia la tensión actual? Esa fricción entre crear la utopía de máxima conveniencia para el consumidor y la profunda huella física que este hiperconsumo deja hoy mismo en nuestro planeta. Es una disonancia fascinante. Y pues una pregunta que queda abierta. Agradecemos mucho a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Mantengan viva su curiosidad y pase lo que pase, eviten llegar al temido día 2. Nos vemos en la próxima.